Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estamos en la 17ª clase de pintura de la caja de previsión. Bueno, y hoy vamos a ver un paneo general de historia del arte, de algunos movimientos que se dieron en la historia para poder hacer el ejercicio que le voy a dejar de esta área, que va a ser hacer una pintura, pero antes vamos a ver, por ejemplo, las vanguardias, ¿no? Las vanguardias quebraron con la imagen, fueron una ruptura a lo que venía siendo por ahí lo bueno, que era lo que estaba en el museo, ¿no? Entonces fue como la antipintura en ese momento. Pero con el tiempo terminó siendo pintura y terminó aceptándose eso. Entonces, por ejemplo, algunos por el lado del psicoanálisis se fueron eh, al dadaísmo y al surrealismo. Otros, por ejemplo, el futurismo, que se dio en Italia, era una pintura más distinta, era por ahí un poquito dirigida a la política, pero con una visión ya adelantándose al futuro. Estaba muy buena, ya vamos a ver. Eh, Después tenemos movimientos como el cubismo, que ya hay, muchos han conocido Picasso, Braque, eh, que trataron la forma de una manera particular, como ellos más o menos quisieron, ¿no? Es como que a vos te dan esto y vos lo llevas a este lugar, a este o a este. Fue como una nueva idea de libertad, ¿no? Porque en vez de hacer todas las cosas ordenadas como estaban acostumbrados, pudieron hacer lo que quisieron. Por eso siempre les digo yo que el artista hoy día es libre. Es libre, ¿por qué? Porque yo hago cualquier cosa y bueno, capaz si lo mando a un salón de pintura, bueno, no entre bueno, pero eh, es muy raro decir quién es artista, quién es pintor. No nos vamos a meter, sino en el hecho de lo que estamos haciendo, que estamos pintando. Y bueno, por otro lado tenemos, ahora vamos a ver otras vanguardias. Por otro lado tenemos como para investigar la parte del dadaísmo, que fue un arte mucho más contestatario. Rompían las pinturas, las quemaban, las daban vuelta, apilaban la obra. Después también están los ready-made, ese artista Marcel Duchamp que puso el migitorio en la galería de arte, y eso era una obra de arte. Entonces, o los otros ready-made, que era el banquito con la rueda de bicicleta arriba. Bueno, y eso era una obra. Hoy día los voy a invitar a que hagan, por eso este paneo. Van a elegir un estilo. Y también puede ser este estilo, por eso le voy a dejar un montón de variantes. El estilo puede ser, por ejemplo, gótico, que eran las figuras mucho más rígidas, toda la pintura ordenada, por eso van a tener que investigar y por ejemplo, ver cómo eran los colores, cómo se usaban. Por ejemplo, pueden tomar arte bien contemporáneo, pueden tomar, por ejemplo, cómo sería una pintura traspasada a un Pollock, Jackson Pollock, ese que hacía el chorreado de pintura nada más, cómo sería pasar un trabajo a por ejemplo, el cubismo, cómo lo trataría yo, cómo sería pasarlo al arte egipcio, por ejemplo, cómo sería pasarlo a una pictografía que del paleolítico, cómo sería pasar
Por eso este ejercicio va a ser por un momento fácil y por otro momento muy entretenido. Van a tener que investigar, buscar adentro suyo cuál va a ser la forma o cuál va a ser la fórmula que voy a utilizar para hacer mi pintura. Entonces yo después le voy a dejar algunos videos como para que se inspiren en algún movimiento. Pero lo más importante de esto no es el hecho de que van a tener que hacer primero una pintura real tratada de llevar a lo más real posible, ya sea que ponga una cebolla, una banana y un mate, un termo, ya sea que pinte un paisaje o una flor o una silla, no importa qué van a hacer, una pintura de una escena X. Traten de no complicarse mucho, ¿no? Porque después lo vamos a tener que pasar a este movimiento que ustedes elijan. Entonces yo voy a agarrar una pintura, vamos a ver el formato que ustedes vayan a trabajar, que después sea más o menos parecido al de la otra pintura, ¿no? Pues deberían ser más o menos iguales para que después podamos comparar y en proporción cómo quedaron los dos. Entonces primero es un trabajo más bien realista, así. Si quieren pintar una heladera, una cocina, pero con piso, pared, para que yo después ese ambiente lo pueda pasar a la pintura final. Les voy a mostrar a un ejercicio que voy a hacer así como básico para que vayan viendo todas las chances que tienen. Porque también, por ejemplo, podrían elegir el expresionismo, que ya no le interesaba cómo era la forma, si estaba bien el ojo, no, ya no le interesaba si era el color piel o esto era verde, no, lo pintaba como quería, lo expresaba tal cual, así lo sentía. Después tenemos, por ejemplo, el fauvismo, que nace en Francia, una de las vanguardias, que era, sí, les decían fieras, por eso se pusieron ellos fauvistas. Pintaban algo más o menos aproximado a la realidad, árboles, puentes, en ese tiempo por ahí, caballos, carros, y después utilizaban cualquier color. Entonces el árbol era rojo, el agua amarilla y el cielo verde. Bueno, así. Por eso van a tener que investigar. Ya lo voy a hacer más o menos como una lista. Después podría trabajar, como les dije, en cualquiera de estas vanguardias, por ejemplo, o el arte pop, llevarlo a lo que lo hizo Andy Warhol. Vieron la lata de sopa Campbell, que es muy famosa la obra, o la Jacqueline Kennedy. Bueno, el trabajo va a ser lindo, entretenido y va a estar bueno porque esto va a ir empujándolos, porque la decisión de ustedes es para el lugar que más o menos después capaz puedan investigar y expresarse con ese estilo. Porque hay algunas personas que les gusta el realismo, hay otros que les gusta una pintura más lúdica, otros para el arte concreto, no importa para dónde vayan, pero tenemos que hacer el paso de esta a esto, o sea, de una pintura real que hagan ustedes a la obra esta inspirada en un estilo, sí, puede ser un estilo
o en un movimiento artístico. Como para que más o menos vean, estamos acá en el taller, para que más o menos vean, yo voy a separarla. Por ejemplo, si yo voy a hacer una naturaleza muerta, cualquier cosa, lo que sea, si pueden ser unos trozos de pan, yo voy a hacer esta pintura real, si el plato es blanco, o sea, por ahí si quieren sacan la foto de un modelo, o algunos puede partir de un paisaje, por ejemplo. Para que no se compliquen por ahí, o si se quieren complicar, bueno, capaz que yo acá tenía una ventana con cortina y, por ejemplo, y acá terminaba la habitación. Esto pasado, o sea, lo pintan real y después lo pasan, por ejemplo, ustedes quieren pasarlo a... Yo lo voy a hacer con dibujo, pero ustedes ya pasan con color. Por ejemplo, lo pasan al cubismo y pueden hacer así, capaz así y mucho más rígido el cubismo, por ejemplo. Después pueden entrar a descomponer el espacio y ustedes, o simplificarlo, por ejemplo. Y bueno, por ejemplo, si yo lo paso al cubismo, ¿cómo sería? Por ejemplo, ahí puedo ver Picasso, cómo jugaba o quebraba los planos, era muy rígida eh, o sea, ¿por qué era así la pintura? Porque ellos trataron de investigar cómo podría meterse en la pintura la cuarta dimensión, que es lo más, o sea, lo más interesante. Ellos abrían, es como que en vez del vaso te mostraban diferentes planos como punto de vista, como si fueran diferentes tiempos en una pintura, y aparte la síntesis que trabajaban. Por ejemplo, si yo voy a hacer un rostro realista, ¿no? Me voy a fijar bien en los detalles, un retrato por ahí puede ser de una mujer, de una persona mayor, o de un niño, o de una escena en particular. Vamos a hacerlo más o menos rápido para... Eh, tibrem. Por ejemplo, este retrato está fiero, che. Bueno, es como para que veamos la... suponiendo que yo voy a ser una persona... Sí, salió feo, che. Bueno, vamos a tratar de mejorarlo, pero bueno. Si yo tengo este personaje y lo quiero pasar a algo expresionista, capaz que lo haga más así y con muchos colores. La nariz que no va a ser perfecta, acá le pongo verde, la ceja la hago azul si quiero, le puedo estirar la cara y hacerlo más grotesco.
Es como sentida, sin tanto orden, es como, no importa si no hay contorno, borde, es como una pintura más, por eso yo expreso lo que quiero. Quiero hacer esto de este color, bien. No, el cielo va a ser, como les dije recién, verde, sí, va a ser verde. Por ejemplo, si agarran un retrato y pasan al, ¿cómo se llama? Al expresionismo, ¿no? Por ejemplo, si van a ir al futurismo, por ejemplo, era una persona caminando, es normal, ¿no? Ponele, vamos a hacer a alguien. Eh, por ejemplo, el futurismo mostraba todo el movimiento de la persona. Era una pintura muy interesante. Era como que mostraba todo el movimiento. Después hay otro, ya como bala, pintaban muchos tanques, pero tanques con unas perspectivas raras. Y una pintura como analizada, ¿no? Y aparte, eso, era como una pintura de avance, así, de avanzada, como, bueno, se estaba investigando en todos los ámbitos, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial y también hay movimientos artísticos como el constructivismo ruso, muy interesante, que ¿cómo se llama? Eh, es muy, muy, muy bueno. Si pueden ver, constructivismo ruso. Van a agarrar un paisaje, capaz un paisaje realista, con una ruta, y por ahí árboles. Este paisaje, si ustedes lo hacen realista, después si quieren, por ejemplo, lo pasan. eh, a ver. Por ejemplo, a la época impresionista, que lo van a hacer con puntillismo, que las mezclas de color se hacen no en la paleta, sino en la pintura. Ellos iban poniendo puntos de diferentes colores y cuando uno se aleja, se formaban el color. Entonces, por ejemplo, esto es un color tierra, en la montaña, un marrón. Entonces yo acá mezclaría, si fuera puntillista, mezclaría azul, naranja, rojos, amarillo y haría mezclas de colores para simular este color marrón, que yo si lo pintara realista, bueno, tendría su volumen. Por eso depende de lo que elijan, pueden elegir paisaje, un retrato, eh, o una foto de, qué sé yo, un viaje por una ruta o un animal, lo que quieran, pero después lo van a pasar a un movimiento artístico. Bueno, entendieron cómo es el ejercicio, hacer una pintura real, o sea, acercándome lo que más pueda, no fotográfica, sino lo que quiera. Y después pasarlo a un movimiento. Entonces, por ejemplo, se ponen a investigar algunas imágenes, pueden poner pintores del Renacimiento y cómo se pintaba, cómo eran las pictografías, acá en el Cerro Colorado o en la Argentina, o pictografías en Canadá, en España. Pueden buscar un montón de información en internet, o buscar el libro. Por ejemplo, no, a mí me gustaría el surrealismo. Bueno, ¿cómo haría yo esa pintura en estilo surrealista? Un lindo trabajo,
espero ver cosas muy buenas, ya estoy viendo cosas muy buenas, de lo que están haciendo la verdad está bueno. Eh, Todo sea para liberarnos, para seguir encontrando armas para, más que nada para relajarnos. Es un lugar de encuentro la pintura y el dibujo, en donde puedo yo hacer lo que yo quiera. Es para seguir jugando de una manera responsable, porque hay límite que sería la hoja o la tela. Bueno, espero les haya gustado, muchas gracias a la caja. Los veo la próxima. Hasta luego.